voy a plantear lo que esta reflexión que de alguna manera hicimos juntos el martes en la noche. Hermanos, yo creo que Amén. este es un tiempo en que todo lo que nosotros conocíamos por una sociedad con inspiración o por lo menos con resabios cristianos está siendo combatida, está siendo resistida y todas las autoridades, los valores, las instituciones y las normas, ¿no es cierto?, que representaban de alguna manera ese status quo, esa forma de organizar, ¿no es cierto?, está puesto en duda y, y eso yo creo que de repente nos puede confundir un poco respecto a varios puntos que voy a tocar. A mí me impactó mucho, por ejemplo, que la diputada Orsini, que creo que es del Frente Amplio, le haya dicho esto a la candidata, a la senadora Proboste, y le dijo, mira, sabes que con tu voto, lo que tú decidas en la aprobación de la ley del aborto, vamos a saber si es que tú estás a favor de las mujeres o estás a favor de la iglesia. Y se entiende, digamos, que le estaba recordando la inconveniencia de tomar una decisión, en este caso, según ella, a favor de la iglesia, por los motivos que significa su posible candidatura presidencial. Y sabemos que Orsini no conoce a Dios. Por lo tanto, cuando usó el término iglesia, en realidad lo que podemos percibir es que en forma explícita, ¿no es cierto?, lo que estaba planteando era una rebelión o es una expresión, y doy el ejemplo de ella como cualquier otro, ¿no es cierto? En el fondo aquí hay una rebelión del hombre contra Dios. Y eso es súper importante que lo tengamos claro. El objetivo detrás de el uso que el diablo le da, ¿no es cierto?, a muchas personas que no conocen todavía a Dios, es un ataque directo de una ofensiva de fuerzas de tiniebla contra lo que para Dios es importante. Entonces la primera pregunta que yo me hacía era, ¿cuál es nuestra actitud durante este tiempo? Y lo que el Señor me planteó dos cosas, pero lo primero, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos descansar en el hecho de que todo esto está bajo el control del Señor y que Él lo permite. Él utiliza muchas veces las fuerzas de oscuridad y muchas veces le da cancha, digamos, al diablo para que opere de alguna manera, que para nosotros evidentemente se nos hace incomprensible, porque uno dice, bueno, ¿y por qué tanto tiempo de paciencia del Señor? ¿Por qué tanto tiempo en que parecieran ser de que las huestes de maldad como que están triunfando? ¿Dónde está la victoria de Cristo? Se nos enreda un poco el pepino y el, lo primero que yo creo que la primera actitud se tiene que basar en recordar, ¿no es cierto?, de que el estallido o todo lo que está sucediendo, esta rebelión contra los valores de Dios, no puede tomarnos de sorpresa. El Señor ha sido claro respecto a lo que va a pasar en los últimos tiempos y aunque nos parezca, de nuevo, un poco, nos supera, digamos, un poco el tema, ¿no es cierto?, es parte del plan de Dios y que Él tiene el control y lo más importante que podemos dar por descontado y sabemos por adelantado que su victoria es segura. Y yo creo que eso es lo importante, no importa lo que suceda, lo que veamos, ¿no es cierto? Aquí no hay nada que esté sucediendo sin que Dios lo permita. En su plan, ¿no es cierto?, que está incorporado a este tipo de situaciones. Por lo tanto, confianza, hermano, y esa es una forma de descansar. Y lo segundo es que el Señor ve a estas personas que están siendo utilizadas, ¿no es cierto?, por fuerzas de oscuridad, por los demonios, los ve con compasión. Y lo importante es que también nosotros tengamos entonces una actitud, y lo vamos a ver de inmediato, ¿no es cierto?, de amor por ellos. Dentro del plan de Dios hay cosas de las cuales Dios se hace cargo. Él no necesita nuestra ayuda en lo que Él
se ha reservado para sí, ¿no es cierto? Hay temas y áreas en las cuales no tenemos por qué estar metidos porque el trato con estas personas, el Señor lo va a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero a nosotros nos encargó amar a nuestros enemigos, entendiendo que en realidad nosotros no los vemos como enemigos, pero parece ser, por lo que aquí dice, que algunas personas nos ven a nosotros como enemigos de ellos. Y lo importante es que eh, mientras estemos en esta tierra, el Señor nos pide seguir su ejemplo, ¿no es cierto? Y vivir según sus enseñanzas. Y me refiero a este tipo de situaciones. Porque dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en todo esto, tratemos de no mirar, ¿no es cierto?, a las personas que tenemos al frente y que aparecen a cargo de estos embates, sino que más bien con compasión. Y con respecto también, empecemos a ver entonces lo que habíamos dicho, imitar la conducta del Señor. Y primero en la misericordia. En Lucas 19:41 dice, y este es el pasaje que a mí más me gusta de toda la escritura, dice, cuando llegó cerca de Jerusalén al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, si entendieras siquiera en este día lo que puedo darte paz, lo que puede darte paz, pero ahora eso te está oculto y no puedes verlo, pues van a venir tiempos malos para ti, en los que tus enemigos se acercarán con barricadas, te sitiarán, te atacarán por todas partes y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y este es un mensaje para todos los que todavía no conocen al Señor, esta parte, que es la que a mí siempre me emociona. Dice, porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Y esa es la situación, hermanos, de las personas que están en contra de Dios. Esta persona de la que estamos hablando dice, el Señor dice, no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. El Señor tiene una compasión enorme, ¿no es cierto? Una misericordia, digamos, con ello. Y la idea es que nosotros también, ¿no es cierto?, sigamos el ejemplo del Señor. Después dice también una actitud del Señor como ejemplo, digamos, para nosotros. Compasión. Dice en Lucas 6:35, dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien y dad prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos. Mira, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Y dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y también hay actitud de perdón de parte del Señor. En Lucas 23:34a, sabemos exactamente el momento, dice Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están en una situación entonces que no saben su posibilidad de ser salvos. No conocen al Señor, ¿no es cierto? Y, y de alguna manera mm, mm, es lógico, ¿no es cierto?, que si todavía están en las garras del diablo, ¿no es cierto?, no podríamos esperar que quisieran de manera natural, en su naturaleza caída, ¿no es cierto?, algo distinto a lo que están haciendo. Y después decíamos también que además de seguir el ejemplo del Señor, la idea es también seguir su enseñanza. Y dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por lo que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hasta los que cobran impuestos para Roma se comportan así. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y después en Efesios 6:18 dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí,
dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena y con denuedo hable de él como debo hablar. Y esa es una enseñanza, Pablo se pone él como ejemplo, pero en este tiempo, entonces, tenemos dos enseñanzas. Una, amad a vuestros enemigos, a nuestros enemigos, y dice, ¿no es cierto?, eh, dar la palabra con denuedo, dar a conocer nosotros los misterios del Evangelio. Y esto estamos hablando de las personas que no conocen al Señor. Para ello es el mensaje. En Mateo 5:11 dice, 18 vosotros cuando la gente os insulte y os maltrate, o cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras. Llama benditos a las personas que de repente nos dicen que somos fanáticos, que somos beatos, que somos pechoños. Dice, alegrados, estad contentos porque en el cielo tenéis preparada una gran recompensa. Así persiguieron también a los profetas que vivieron antes de nosotros, de vosotros. Mira lo que el Señor nos dice, ¿eh? Que es como un mérito, es como un galardón de que de alguna manera, si tú estás predicando, ¿no es cierto?, te puedan tratar de mala manera. Y dice en Mateo 5:16, dentro de lo que estamos hablando son las enseñanzas del Señor. Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que hacéis, alaben todos a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, este es un tiempo de oración por nuestro enemigo, un tiempo, ¿no es cierto?, en que tenemos que dar a conocer el Evangelio, estar gozosos cuando nos traten de lo que nos quieran decir, y además es un tiempo de buenas obras. Y esa es la actitud que debiéramos hacer. Y en estos tiempos, lo importante, y esto yo creo que ha sido la prédica los últimos domingos, es que nos enfoquemos en lo que el Señor tiene para nosotros dentro de su plan. No nos metamos en lo que el Señor no necesita ayuda. Hermano, yo te voy a decir una cosa. El Señor no necesita nuestra ayuda para que se haga su voluntad. La única ayuda que necesita es que nosotros hagamos su voluntad. Pero con respecto a las situaciones de las cuales estamos hablando, que producen de repente algún tipo de agobio o algún tipo de agotamiento, escuchar este tipo de situaciones, el Señor no necesita de nosotros. Centrémonos, enfoquémonos, ¿no es cierto?, a lo que el Señor nos pide. Y hay una invitación, y aquí partimos, más bien, lo anterior era como una introducción. De todas maneras, evidentemente que pueden haber hermanos, ¿no es cierto?, de que frente a toda esta situación sientan carga, que sientan inquietud, pero hay una invitación del Señor y está en su misericordia, ¿no es cierto? Y dice con respecto a nuestras cargas, nuestras angustias, nuestro agobio, dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí tenemos primero dos condiciones o dos aspectos, digamos, que son importantes en este llamado, podríamos decir, ¿no?, en esta propuesta, ¿no es cierto?, que el Señor tiene para nosotros. Lo primero es que pone dos condiciones para hallar el descanso para nuestras almas. Primero, llevar el yugo del Señor, y eso significa dejarse llevar por Él, aceptando su señorío sobre nosotros. Yo quiero decir de que queda clarísimo, yo creo que no vamos a gastar tiempo en eso, de que nosotros no vamos a nosotros mismos generarle descanso a nuestra alma. Nuestro naturaleza adánica, nuestra carne, es más bien, como decíamos, quejosa, miedosa, eh, desconfiada. Por lo tanto, lo primero es que para poder hallar descanso para nuestras almas, la primera condición es llevar el yugo del Señor. O sea, dejarse llevar por Él y aceptar el señorío de Jesús en nuestras vidas. Y lo segundo dice, aprender del Señor. Y dice, para poder aprender del Señor, esto implica conocerlo profundamente, tanto su vida como su palabra, como en una permanente relación íntima con Él. Por un lado, ¿no es cierto?, llevar el yugo, ¿no es cierto?, ser siervos del Señor, y por otro lado, conocerlo cada vez más. Y esas son las dos condiciones que el Señor
pone como condiciones iniciales, digamos, para el descanso. Y el segundo aspecto, y que es el motivo de esta reflexión, es que el Señor destaca explícitamente dos de sus virtudes personales a propósito de alcanzar el descanso en Él: ser mansos y humildes. Yo nunca había logrado entender, disculpe mi hermano, pero yo no, quizá era muy duro de cabeza, pero ¿qué tenía que ver el hecho de descansar? Y en medio el Señor dice, aprended de mí, y dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo decía, bueno, pero me sonaba paradójico. Eh, para descansar de las cargas o agobios, yo pensaba que el Señor nos iba a dar alguna acción, alguna, digamos, disposición de hacer algo. Pero el Señor dice que la condición que tenemos que aprender de Él, ¿no es cierto?, es ser mansos y humildes. Muy rápido, por mansedumbre, ¿no es cierto?, entendemos una persona apacible y benigna, seremos, pero primero, esto es lo importante, seremos una persona mansa si lo somos primero con Dios. Si no somos primero con Dios y recibimos con mansedumbre la palabra implantada en nosotros, está en Santiago 1:21, lo saqué de Reina Valera 60, cuando la palabra nos juzga y nos confronta, cuando divide entre el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, cuando nos aplasta y nos humilla, muchas veces la palabra a mí me humilla cuando nos exhorta a negarnos a nosotros mismos, cuando nos pone al descubierto, entonces es vital ser manso, es vital estar callado y admitir que la palabra es correcta. Esa yo creo que es la primera acepción que yo diría que es de una persona mansa. Dejarse, mantener la boca cerrada, no justificarse frente al Señor, no defendernos y o tener la actitud de defendernos o eximirnos de culpa muchas veces a nosotros mismos. Un manso se deja redarguir apaciblemente por el Espíritu Santo. Ese es un manso. Y humilde, evidentemente, es una persona que no es ostentosa, que no es soberbia, más bien, y aquí es importante, es consciente de sus limitaciones y necesidades. Cuando nos sometemos con humildad a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo nos otorga el poder de Dios. Esto fue algo que ustedes podrán discernir si viene el Señor o no, pero yo recibí de que cuando nosotros nos sometemos humildemente a la voluntad del Padre, el Señor nos da el poder de la humildad, el cual es poder, ese poder de humildad nos permite enfrentarnos a las adversidades de la vida. Eh, la humildad trae paz y también la humildad trae el poder de la esperanza. La humildad todo lo soporta, no se engría, no se enorgullece, ni se engría en el sentido de ser engreído, ¿no es cierto? No se compara con los demás. La humildad el hombre no se compara con los demás, no siente envidia y es servicial. Eso es lo que podemos entender eh, por un hombre humilde. Pero vayamos al descanso. Recién estamos esas eran como las condiciones, primero. Segundo, cuáles son las virtudes del Señor que el Señor expresa que tenemos que aprender de Él para poder descansar. Yo todavía no caí en las chauchas para dónde iba el asunto. El verdadero descanso es dejar hacer a Dios. Descansar en el Señor es esperar y vivir con paciencia y de maneras mansa y humilde. Esperar y vivir con paciencia que Él realice su voluntad a su tiempo, entendiendo de que de Él son los tiempos y que sus planes son perfectos. Nosotros muchas veces, y para que estamos, en toda la Biblia siempre hay algunos hermanos que decían, ya, pues Señor, mándale un coscacho de una vez por todas esos malvados.
¿Cuándo vas a vengar la sangre de tu pueblo que fue derramada, la sangre de los profetas? Y siempre andamos metiéndonos, ¿no es cierto?, en los tiempos del Señor. Entonces, el verdadero descanso es dejar hacer a Dios en sus tiempos y entendiendo que sus planes son perfectos, aunque a nosotros nos parezca que de repente debiera apurar algunas cosas. Esperar con paciencia que el Señor actúe, por otro lado, es una de las pruebas más difíciles de nuestra madurez espiritual. ¿A cuánto? Imagínense en mi caso, pues yo llevo 22 años esperando que Marisol se convierta y por algún motivo, y el Señor es bueno, y yo confío en que sus planes son perfectos y que quizás está tratando mi paciencia, ¿no es cierto? El tiempo, por eso que digo que es de Él. Y por eso una de las pruebas más difíciles de nuestra madurez espiritual es precisamente el poder descansar en que y dejar hacer a Dios de su manera y en su tiempo. Pero cuando una de las pruebas más difíciles de nuestra madurez espiritual es justamente lo que decía de dejar hacer a Dios. Y hay una parte que en Isaías, el siervo del Señor, en Isaías 49 dice, y que es un resumen de sabiduría y de indicación para todos nosotros. Él dice, y yo que había, en Isaías 49:4 dice, y yo que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad, mi causa está en manos del Señor. Mi recompensa está en poder de mi Dios. El siervo de Dios dice, ¿no es cierto?, que ha gastado su fuerza, ha trabajado en vano, que al final nada tenía objeto y que lo ha hecho para nada. ¿Por qué? Porque en realidad, y él concluye, ¿no es cierto?, y dice, mi causa está en manos del Señor y mi recompensa está en el poder de Dios. Em, Todo esto apunta, ¿no es cierto?, a que parte de nuestro descanso, ¿no es cierto?, está en no cargarnos con las cosas que son de Dios. Las- Dentro del plan de Dios que nosotros podemos ver en Efesios 1, ¿no es cierto?, entre otras partes de la Escritura, hay partes que el Señor nos encomienda a nosotros. Y eso hoy hemos tenido bastantes indicaciones, ¿no es cierto?, de enfocarnos en lo que corresponde dentro del plan de Dios a lo que corresponde a nosotros. Y yo lo que estoy tratando de decir es que si nos tratamos de meter, por ejemplo, con los malvados, los enemigos de Dios, nos metemos en las cosas de este mundo, eh, eh, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a, como dice, vamos a trabajar en vano, vamos a gastar nuestras fuerzas para nada. Cuando en realidad la causa está en manos del Señor y nuestra recompensa está en poder de nuestro Dios. Entonces hay mucho del descanso que tiene que ver con eh, hacer la voluntad de Dios y no creer que Dios necesita ayuda para que lo que Él se reservó para sí mismo dentro de su plan, ¿no es cierto?, nosotros tengamos de alguna manera algo en que ayudar a Dios. No sé si de repente somos tan patúos como que nos metemos en lo que el Señor se ha reservado para sí. Y ahora, ¿por qué no descansamos entonces en esta confianza de saber de que en los tiempos y de la forma en que Dios hace las cosas, ¿no es cierto?, y conforme a sus eh, benditos planes, ¿no es cierto?, eternos, ¿por qué no lo hacemos? Y yo creo que yo he escrito, descansar puede parecer fácil, pero requiere confianza sobrenatural, recibida como fruto del Espíritu, ya que por nuestra debilidad humana tenemos la tendencia a inquietarnos. La ansiedad nos quita de nuestra mente el gozo y eso es producto de falta de confianza en el Señor. Entonces, eh, está claro, pero de alguna manera nosotros, en la medida que nosotros no tengamos la confianza, no tengamos la convicción
profunda, ¿no es cierto?, de que fíjense que a nosotros nos dieron la parte fácil de la pega. O sea, el Señor dice, mira, respecto de todo este tipo de situaciones que están sucediendo, de que, y además también, ¿no es cierto?, respecto de la provisión de Dios, respecto de tu trabajo, respecto de lo que vas a comer, respecto de lo que qué te va a cubrir, qué es lo que hay en el techo. Eso me preocupo yo. Y la única, o sea, la misión que nos da, ¿no es cierto?, con respecto a las situaciones que están sucediendo, son súper, súper paradójicas. Ama a tu enemigo. Entonces, cuando yo veo de repente, no en este contexto, pero yo tengo además muchos amigos católicos, están desesperados, entonces ya quieren, no sé, se les ocurren cosas muy, muy particulares, pero no entienden, ¿no es cierto?, de que la parte que nos corresponde a nosotros respecto de las personas que están en este momento, porque no conocen a Dios, ¿no es cierto?, siendo usadas por los demonios para atacar a Dios, el Señor nos dice, ustedes hagan buenas obras, oren por ellos, tengan misericordia, tengan compasión, ¿no es cierto? No debatan, no contiengan, de contender, no sé cómo se dice, no sean contenciosos, ¿no es cierto? Y eso nos cuesta. Y por eso que hablaba de que para descansar, porque hay gente que se agota con esto, debemos tener confianza en el Señor. Y para terminar, algunos consejos prácticos del Señor. Yo dije, bueno, pero ¿y qué significa efectivamente ser mansos y humildes? Y, y de repente, el día martes, el Señor, de verdad, no me recuerdo cómo, me mostró el Salmo 37. Y como consejos prácticos, para terminar, primero les voy a citar el Proverbio 19:11, el Proverbio 19, no, Proverbios 19, libro Proverbios, capítulo 19, versículo 11, dice, ex- ahí se explica que ser manso y humilde de corazón significa aprender, escuchen esto, a pasar por alto la ofensa. Increíble, ¿eh? Fíjense las rabias de repente que nos da hasta color de cabeza de repente cuando no pasamos por alto la ofensa. Y lo que vamos a ver ahora, se los voy a leer rápido, son consejos del Señor del Salmo, del Proverbio, o sea, perdón, del Salmo 37, que se llama Confianza en el Señor, por lo menos en la versión que yo tengo, y, ¿no es cierto? Vuelvo a Proverbio, dice pasar por alto la ofensa. De repente uno se siente ofendido cuando te dicen cosas. Bueno, pasa por alto la ofensa. Eso es lo que dice el Señor. En el Salmo 37 nos muestra muchas de las actitudes de los mansos y humildes para este tiempo tan revuelto. Yo me voy a saltar todos los versículos en que el Señor nos muestra el trato que Él va a tener con, habla de los malvados, pero sabemos que en realidad, eh, si bien se usa el término malvados en el Antiguo Testamento, en este nuevo tiempo de gracia, ¿no es cierto?, del sacrificio del Señor por todos, y leímos, ¿no es cierto?, de que Él hace salir el sol y bendice a todos por igual, estamos hablando de los que no conocen al Señor todavía. Y dice, miren los consejos de los, de los mansos y humildes, digamos, o de las características que tienen los mansos y humildes para poder descansar. Dice en el 1, no te enojes por causa de los malvados. Voy a repetir, porque esto nos cuesta. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. ¿Ok? Que se fijaron el sueldo en vez de 1,5 millones, 4 millones, entonces bla, bla. No, no, no. Dice, no te, supongamos que eso te quitara estoy dando ejemplos de lo contingente de los últimos días. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra
y mantente fiel. El Señor me mostraba que cuando ¿qué significaba vive en la tierra? Y es no te escondas. La solución no está en vive debajo de la tierra, ni ándate a la punta del cerro, sino que vive con los pies en la tierra. O sea, vive entre ellos, ¿no es cierto? No te escondas y mantente fiel. Después dice, voy a saltarme varios de los... Después dice, guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia que Él te ayude. Otro consejo, no te irrites a causa del que triunfa en la vida, del que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor, no te irrites porque eso empeora las cosas. Yo creo que es importante que cuando de repente, sin ánimo de contender con nadie, damos nuestra opinión, ¿no es cierto?, a la luz de las enseñanzas del Señor. Respecto a mí me ha tocado, llevo una semana hablando sobre el aborto con mucha gente. El Señor dice, no te irrites, perdón, deja el enojo, abandona el furor, no te irrites, porque eso empeora las cosas. Nosotros no estamos llamados a contender, nosotros estamos a, a, a presentar, ¿no es cierto?, una buena noticia. Y no sacamos nada con discutir con alguien. Yo no sé si convencí a alguien de que la verdad que el aborto no era bueno. Y al final yo les dije, mire, ¿saben qué más que la vida para el Señor es un valor absoluto? Pueden haber muchas justificaciones, muchos motivos, pero en definitiva mi convicción de que el aborto es malo es porque mi Dios es Dios de vida. Y no y me dijeron todo tipo de cosas, pero mientras a ellos no les amanezca el Señor en sus vidas, la verdad es que van a tener opiniones según la moda, no sé, según lo que les sopre el diablo. Dice, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. También eso está en Mateo 5, creo, en el Sermón de la Montaña, por ahí, creo que habla de que los humildes heredarán la tierra. Y dice, el malvado, en el 21, pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Hay un llamado, ¿ah? El hombre dice, el hombre bueno, yo estoy hablando del hombre que es humilde y que es manso, dice que es compasivo. No, no se irrita, es misericordioso. Entiende la situación en la que están los demás cuando no conocen al Señor. En mi caso, ustedes tienen suerte que no me hayan conocido antes de conocer al Señor, porque en algunas nos hubiésemos cruzado en alguna discusión por ahí. El, a todas horas, dice, en cada momento, el hombre bueno siente compasión, da prestado y sus hijos son una bendición. Dice, el hombre bueno, en otras partes hablaba de el hombre sabio, el hombre manso, dependiendo la versión. Dice, el hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Y tenemos clarísimo de dónde, quién es el sabio y quién es el justo. Por lo tanto, el hombre bueno habla, ¿no es cierto?, con las palabras del Señor. En todo este tiempo, no entremos en raciocinios conforme a nuestros propios pensamientos, sino que entendamos de que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Por lo tanto, tener ese cuidado de hablar con sabiduría y con justicia. Y mira, y inmediatamente dice, lleva en el corazón la enseñanza de su Dios. Si vamos a conversar de algo, tenemos que tener sabiduría y hablar con justicia.
Y eso nos, evidentemente, ¿no es cierto?, nos implica que en este tiempo tener un conocimiento cada vez más cabal y más meditado y a la luz del espíritu, ¿no es cierto?, de las escrituras. Y dice, y tú confía en el Señor y obedécele, pues Él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Y mira esto, 37. Fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. Y aquí vamos cerrando, porque si hay algo que yo asocio, ¿no es cierto? Yo creo que todo, con entrar en el reposo del Señor o en el descanso del Señor, ¿no es cierto? Dice, fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. Y al final, el, para cerrar, el versículo 4 promete y dice aquí en el Salmo 37 que Jehová te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el Salmo también menciona tres requisitos para esa promesa. Deleitarnos en el Señor, en otras versiones dice amarlo con ternura, o deleitarnos en el Señor, confiar en sus planes y descansar en Él, poner nuestra vida en sus manos. Esas son, a la luz de este salmo, las condiciones para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Y si tú andas buscando el descanso, ¿no es cierto?, que es lo que hablábamos, eh, ahí tienes tres condiciones. Los tres requisitos están relacionados entre sí. Debemos pasar tiempo con Dios para aprender a confiar en Él y encomendarle nuestro camino. Y entonces, después de pasar tiempo con Él y encomendarles nuestros caminos, descansaremos y nos deleitaremos realmente en Él. Y por último, el Señor dice que aprendamos de Él. Entonces, en este tiempo, la actitud correcta es ser manso y humilde como Jesús lo fue. Él es nuestro maestro siempre. Si Él dice que aprendamos, está correcto. Entonces, ser manso y humilde como fue Él. Esa es la actitud correcta de este tiempo. Eh, y esto está en 1 Juan 2:5 que dice, en cambio, el que guarda su palabra se ha perfeccionado verdaderamente en el amor de Dios. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y esa es la reflexión, hermanos, que yo tenía preparada y, y parte de lo que es nuestra y lo que pretende, ¿no es cierto?, es Mm. eh, dar una pequeña guía de cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo. Eh, eso, Buena, buena, hermano. Muchas gracias por tu reflexión, la palabra que el Señor te entregó. Y Mm. bueno, me hace mucho sentido lo que hablaste. Al principio también de la gente, también quería decir la gente que no conoce a Dios, que del mundo, pero ujú, finalmente en sí, sí lo conocen, porque por ejemplo no obran como, como siervos de Dios, pero cuando les pasa cualquier cosa mala, enfermedad o pasan por algún momento, ahí sí se acuerdan de Dios y le piden a Él y tienen fe en Él también.